Muy bien, vamos a iniciar la tercera unidad. ¿Sí me escuchan? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Muy bien, entonces esta unidad trata precisamente, ¿verdad?, de electrodinámica. ¿A qué se refiere la electrodinámica? Pues se refiere, ¿verdad?, a la electricidad ya no en forma estática. De cierta manera, ¿verdad?, la electrodinámica se define como la rama de la física que estudia la electricidad ya en movimiento. Generalmente la forma como se utiliza la electricidad para desarrollar trabajo, ¿verdad? Ya sea para iluminarnos, para generar calor en alguna aplicación de un horno, de un sistema de calefacción, ¿verdad? O para crear movimiento, como es el caso de un motor, pues generalmente es una aplicación de la electrodinámica, donde la corriente eléctrica se asemeja a un flujo de agua que tiene que pasar por un circuito para poder desarrollar un trabajo. Entonces es lo que vamos a estudiar aquí en esta tercera unidad, lo referente, ¿verdad?, a las bases de lo que es la electrodinámica. Vamos a ver algunas leyes como es la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de Ampère, ¿verdad? Y algunas técnicas para poder simplificar circuitos ahora con resistencia, porque lo que vimos en la unidad pasada fueron capacitores. Bueno, vamos a ver qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿verdad?, desde un punto de vista más técnico, ¿verdad?, de ingeniería, se define como la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo y se va a medir en amperes. Esa es la unidad que tenemos para medir precisamente la corriente eléctrica. Dicho de otra manera, ¿verdad?, la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un conductor, por un punto, por un circuito, ¿verdad?, por unidad de tiempo. Entonces nos vamos a dar cuenta que el ampere se define como un coulomb por segundo, de acuerdo a las unidades que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces esa variación, esa velocidad de cambio de la carga con respecto al tiempo, matemáticamente lo expresamos mediante esta derivada, ¿verdad? Acuérdense que la derivada tiene varias interpretaciones. Geométricamente representa, ¿verdad?, la pendiente, la tangente, perdón, de la pendiente de una curva en un punto dado. Pero físicamente una derivada representa una razón de cambio de una variable con respecto a otra. ¿Cómo cambia, cómo varía una variable con respecto a otra? Entonces aquí, ¿verdad?, esa variación de la carga con respecto a tiempo, pues viene siendo una velocidad de cambio y se define como la corriente. Entonces la corriente va a estar dada en amperes, la carga ya sabemos que va a estar dada en coulombs. Bueno, dice aquí, en otras palabras, ¿verdad?, ya hablando desde un punto ya un poquito más convencional, la corriente eléctrica es la cantidad de carga, dice, que pasa a través de un conductor, o bien el flujo de electrones a través de un conductor. Cuando hablamos de un flujo, hablamos de un gasto, ¿verdad?, de una cierta cantidad que está pasando constantemente. Por ejemplo, cuando ustedes riegan el jardín o lavan el coche por ahí de su papá, ¿qué se hace? Pues agarramos la manguera, ¿verdad? Abrimos la llave, previamente ya conectada a la manguera, y vemos cómo está fluyendo agua a través del interior de la manguera. Pues en el interior de un cable, ¿verdad?, de un alambre, de un conductor, pasa algo semejante. Fluye una cantidad de electrones, de cargas negativas, y es lo que va a producir precisamente una corriente. Entre mayor cantidad de carga esté pasando a través de ese conductor, mayor va a ser la corriente. Bueno, dice, la carga transferida entre el tiempo t, o que es el tiempo inicial, y el tiempo final, se obtiene integrando ambos miembros de la ecuación anterior de la forma siguiente. Aquí, para que ustedes puedan ver cómo se puede sacar la carga transferida. Si nosotros de aquí, ¿verdad?, despejamos, hacemos una separación de variables, por decir esto aquí, esto, ¿verdad?, no sé si lo vean, esto es lo mismo que tener dq, nada más que el programa me lo pone así, ¿verdad?, dq sobre dt. Bueno, si yo despejo de aquí dq, ¿a qué ser igual? Este dt está dividiendo, pasaría multiplicando ahí, y quedaría i por la diferencial de t.
Ahora, ¿qué hacemos? Si yo quiero encontrar la carga transferida, dice, entre esos dos tiempos, un tiempo inicial y un tiempo final, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que integrar, ¿verdad? Acuérdense que cuando se integra se recolecta, se obtiene la sumatoria de varios eventos. Entonces vamos a integrar desde un tiempo t0 hasta un tiempo t final, y la carga ya nos quedaría de esta manera, porque acuérdense del lado izquierdo, aquí en el primer miembro de la ecuación, la integral con la derivada son procesos inversos que se cancelan y únicamente me quedaría la carga igual a la integral de la corriente con respecto al tiempo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, ¿verdad? De esa manera se obtendría la carga transferida en un circuito a lo largo a lo largo de un cierto tiempo, ¿verdad? De un cierto intervalo de tiempo. Así es como se vería, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos esa capacidad de verlo, como podemos ver el agua en una tubería, ¿verdad? Hay mucha analogía entre los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos. Aquí precisamente el flujo de agua es semejante o análogo al flujo de corriente eléctrica, ¿ok? Entonces les decía, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esa capacidad, ¿verdad? Que no es posible verlo, veríamos que están fluyendo los electrones de un punto hacia otro punto, de un punto de menor diferencia de potencial a un punto, de mayor diferencia a un punto de menor diferencia de potencial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita con lo que es la corriente eléctrica, alguna duda que tengan. No, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta primera parte, ¿verdad?, de esta unidad es teoría. Vamos a ver algunos conceptos. Entonces recuerden esto, ¿verdad? La corriente eléctrica matemáticamente se representa de esta manera, como la variación de la carga con respecto al tiempo. Y esto viene siendo la velocidad del cambio de la carga respecto al tiempo. Hablando de manera convencional, decíamos que la corriente eléctrica es la cantidad de carga. Ya sabemos que la carga son electrones que pasan a través de un conductor, ¿sí?, en un tiempo determinado. Bueno, entonces vamos a continuar con otra definición. Toda esta información ustedes ya lo tienen ahí en el aula virtual de Moodle, ¿verdad? Ya tienen todo esto. Bueno, ahora bien, había algo aquí, ¿verdad?, que decíamos cuando vimos esta figura, les comentaba que había mucha analogía entre un sistema hidráulico, ¿verdad?, y un sistema eléctrico. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando abrimos la llave empieza a salir agua, empieza a fluir agua. ¿Pero por qué es que fluye el agua? Pues fluye el agua, ¿verdad?, porque el agua que está atrás, que viene de acá, pues viene de un tanque que está elevado, o bien de una bomba que está trabajando. Dicho de otra manera, ¿verdad?, para que haya flujo de agua a través de una tubería debe de haber algo que lo impulse, ya sea un cambio de nivel debido a un depósito que está arriba o bien una bomba. Lo mismo sucede con los electrones. Los electrones no se pueden mover por sí solos y tomar una dirección hacia un cierto sentido. Nosotros vimos que en los conductores, en la primera unidad, había una banda de conducción que estaba más allá de la banda de valencia, ¿recuerdan? Donde los electrones ya estaban prácticamente libres. Entonces solamente querían un empujoncito para empezar a circular. ¿Quién les va a dar esa fuerza? ¿Quién va a empujar a los electrones para que puedan circular a través de un circuito y generar un trabajo? Bueno, quien hace eso es precisamente la fuente de fuerza electromotriz. Ahorita en primera instancia, ¿verdad?, nosotros vamos a trabajar con pilas y baterías. Pero en la rama de eléctrica y electrónica, pues se tienen muchas fuentes de fuerza electromotriz, que pueden ser circuitos electrónicos, que son fuentes, ¿verdad?, de CACC, fuentes conmutadas, puede haber fuentes de CA, pero eso lo van a ver ustedes un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto, las fuerzas
electromotriz a partir de pilas y baterías. Entonces decíamos, para mover electrones en un conductor en una dirección particular, es necesario que se transfiera, dice, cierto trabajo o energía. Es decir, acuérdense cuando nosotros veíamos lo que era el campo eléctrico, ¿verdad? Y decíamos que si movíamos una partícula de prueba desde un punto A que estaba en el infinito a un punto B, se requería, ¿verdad?, que se le aplicara una fuerza por un agente externo para que venciera esa energía que hubiera aquí. Y aquí no es que vaya a haber un campo eléctrico, pero les decía, los electrones por sí solos no se van a mover. Están libres, ¿verdad? Y puede ser que tengan un movimiento errático, pero nosotros queremos que se muevan en una cierta dirección, porque aquí posiblemente yo le coloque una resistencia para que genere calor, un motor, una lámpara, en fin. Bueno, entonces, para mover los electrones en un conductor en una dirección particular, dice, es necesario que se transfiera cierto trabajo o energía. Este trabajo lo lleva a cabo una fuerza electromotriz externa, que de manera abreviada se conoce como fuerza electromotriz externa. Bueno, habitualmente representada, dice, por una batería. Cuando nosotros tenemos una batería, pues se refiere precisamente a una fuente de fuerza electromotriz. Esta FEM, dice, también se conoce como tensión o diferencia de potencial. Nosotros veíamos, ¿verdad? Ya sabemos que para que se mueva una carga tenemos que aplicarle una diferencia de potencial, porque cuando hay esa diferencia de potencial se presenta la ley de las cargas, empiezan a moverse cargas. Este es el símbolo de una batería. Una batería, ¿verdad?, es un dispositivo que tiene o presenta una diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial, acuérdense que es energía necesaria para mover un electrón o una carga. Entonces, cuando en un circuito se coloca ya una fuente, va a haber posibilidad de que esos electrones sean dirigidos, sean movidos en una cierta dirección, dependiendo de cómo esté el circuito. Por convención, en un circuito nosotros vamos a tener una polaridad, sobre todo cuando trabajamos con fuentes de corriente directa, como es el caso de las pilas y baterías. Y vamos a ponerle el símbolo. Por ejemplo, en el símbolo de la batería tenemos un borne que es mayor, una barra que es más larga que la otra. En la barra que está más larga ahí va a ir siempre el signo más, y en la más corta va a ir el signo menos. Y por convección, ¿verdad?, siempre se dice que la corriente eléctrica fluye de la terminal más a la terminal menos, aunque físicamente, ¿verdad?, es lo contrario, porque los electrones se mueven de la terminal menos hacia la terminal más, porque es jalada de acuerdo a la ley de las cargas. Pero esta ya es una regla, una convención que dice que debemos de considerar siempre la corriente que gira en el sentido contrario, de más. Por eso es que va la flecha hacia acá y va a retornar a menos. Pero físicamente es lo contrario, los electrones se mueven hacia acá. Bueno, nosotros ya habíamos definido lo que era la tensión o diferencia de potencial. Dice que es la energía requerida. Ya sabemos que energía y trabajo viene siendo algo semejante para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en volts. Entonces, un volts es la energía necesaria para mover una carga, y por eso se define a un volts como joules por Coulomb. Eso es lo que significa volts, la energía necesaria para mover una carga, ¿sí?, a través de un elemento. Entonces tenemos un joule cuando tenemos un volt, perdón, cuando tenemos un joule, una energía, ¿verdad?, de un joule por Coulomb. Bueno, dice, cuando existe una diferencia de potencial, otra vez vamos a tomar como referencia para poder entender esta situación un sistema hidráulico. Cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos, dice, la fuente mueve las cargas hacia arriba del potencial más reducido al más elevado. Aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si esto fuera, ¿verdad?, agua, ¿sí me podrían decir qué pasaría si esto fueran dos depósitos, ¿verdad? Uno que tiene agua con este nivel y otro que tiene agua aquí. Y si nosotros abrimos la válvula, ¿qué pasaría?
El flujo de agua, ¿de dónde, hacia dónde va a moverse o a circular? ¿Del depósito A o del depósito B? ¿Del A hacia B o del B hacia A? Del A a B, ¿eh? Porque hay una mayor diferencia de potencial. En los circuitos hidráulicos esto se llama carga hidrostática. Tan solo ustedes han visto, ¿verdad? En el tinaco de su casa, cuando el tinaco está lleno y abrimos la llave, ¿verdad? Vemos que sale suficiente agua. Pero ya cuando el tinaco casi está vacío, pues le abrimos y ya no sale la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque ya la carga hidrostática, lo que es el nivel, se redujo. Entonces, algo semejante pasa así en los circuitos eléctricos. Para que pueda haber flujo de electrones, tiene que haber una diferencia de potencial. Allá se le llama en los circuitos hidráulicos diferencia de nivel. Acá tiene que haber una diferencia de potencial. En un río, ¿verdad? ¿Por qué los ríos? ¿Por qué los canales? El agua fluye en un cierto sentido, en una dirección. Pues porque, ¿verdad? Hay una pendiente, hay una diferencia de niveles. Se supone que hacia donde va circulando el agua hay un nivel menor. Por eso se tiene una pendiente, una inclinación, y el agua, ¿verdad?, fluye hacia ese lado. Entonces, en los circuitos eléctricos va a ser algo semejante. Siempre va a fluir los electrones siempre y cuando haya una diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con esto. Lo que es entonces las fuentes de fuerza electromotriz es el voltaje, la tensión, la diferencia de potencial que debe de haber en un circuito para que pueda circular, ¿verdad?, los electrones. Porque estas fuentes son las que van a generar la energía o trabajo necesario para mover los electrones de un punto a otro. Bueno, decíamos que las fuentes de fuerza electromotriz, ¿verdad?, se pueden, aquí nos marca el programa que veamos lo que son las pilas y las baterías. Las pilas son muy utilizadas en aparatos portátiles, ¿verdad?, equipos portátiles. Tal es el caso de las, por ejemplo, el control de la tele, ¿verdad?, o algunos otros equipos, juguetes que utilizan baterías, radios, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hace una batería o cómo funciona una batería? Dice, en una pila seca alcalina, el electrodo positivo es una barra de carbón, como la podemos ver aquí. Aquí está la barra de carbón. Esta parte de aquí, ese es el electrodo positivo. Y el electrodo negativo es en polvo, esta parte que está acá recubierto. Bueno, dice, esos dos electrodos están en una pasta húmeda de hidróxido de potasio y dióxido de magnesio, es la parte azul. No sé si alguna vez ustedes han sacado, ¿verdad? Porque luego nos pasa que en el control de la televisión, en el control de la TV Box o lo que tengamos por ahí, pasa el tiempo, ¿verdad? A veces pasan meses o más y vemos que ya no funciona el control. Sacamos y vemos que las pilas ya hasta se dañaron, ¿verdad? Ya vemos que tienen una solución ahí que ya se salió, y esa solución, si no tenemos el cuidado, puede dañar el circuito electrónico. Ese es el dióxido de magnesio con el hidróxido de potasio. Bueno, dice, cuando se conecte esa pila a un circuito externo, porque las pilas las vamos a utilizar precisamente como acá, ¿verdad?, como en este circuito. Aquí va a haber una resistencia, un foco, algo que tenga que mover o a donde tenga que realizar un trabajo. Entonces dice, cuando se conecte esa pila con un circuito externo, las reacciones químicas en los electrodos convierten la energía química en energía eléctrica y bombean electrones de un electrodo a otro a través del circuito exterior. Es decir, los electrones empiezan a ser bombeados, a ser mandados de una parte hacia la otra para cerrar el circuito. Ustedes, si le ponen, por ejemplo, un alambre, porque a veces nos podemos a jugar, si colocamos un alambrito de aquí a acá,
que notamos que el alambre se calienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una resistencia y empieza a calentarse hasta el grado, ¿verdad? Que a veces tenemos que quitarlo, sobre todo ya en pilas de mayor voltaje, porque estas, ¿verdad? Generalmente tienen una diferencia de potencial de 1.5 volts. Entonces dice, la fuerza electromotriz de esa pila es tan solo de 1.5 volts. Como no hay líquido que vaya y venga, esas baterías son especialmente adecuadas, dice, para aparatos portátiles. La energía almacenada en una pila de linterna suele ser del orden de 5000 joules. ¿Ok? Entonces, estas pilas trabajan mediante una reacción química. Pero aquí dice, hay algo importante que decía, como no hay líquido que vaya y venga, porque esto se presenta en las baterías, sobre todo de ácido, de plomo ácido, que vamos a ver más adelante. Estas pilas, una vez que se descargan, ya no sirven, tenemos que eliminarlas, porque ya el efecto, la reacción química que se ejerce entre estos dos elementos ya terminó, ya no hay dónde sacar más. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Estas pilas, una vez que ya realizaron su trabajo, entregaron toda la energía, el voltaje empieza a descender de 1.5, 1.4 hasta llegar a 1 posiblemente, pero ya luego los circuitos, como están diseñados para trabajar a un cierto voltaje, pues ya no sirven, hay que cambiarlas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, ¿verdad?, como trabajan las pilas secas, así se le llama. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe, todo claro. Bueno, miren, permítanme por favor, 2 minutos. Vayan leyendo esta parte, ¿verdad? Para que ustedes vean de qué se trata, cómo está construida, cómo trabaja precisamente una batería. Una batería como la que utilizamos en nuestro automóvil. Porque estas pilas, ¿verdad? Estas baterías, a diferencia de la pila seca, esta se carga y se puede, o sea, se descarga, pero también tiene la posibilidad de cargarse. Una batería no es otra cosa más que un conjunto de pilas. Nada más que esta no es pila seca porque es recargable. Lean por favor esta parte, no me tardo, ahorita regreso, 5 minutos les pido. Buenos días, doctora. Habla el señor Juan Pacheco. Mire, soy el que le mandé el mensaje. Sí, le quería yo preguntar porque luego ya ve que han tenido prácticas en un ISTE. En el ISTE no han tenido, ¿no? Sí, lo que pasa es que como nosotros somos de Cotepeque, entonces eso implica trasladarse y luego el otro día fue mi hija y no tuvieron. Entonces es cuestión de estar allá, gastar en pasaje, gastar en alimentación, pues ya usted. Entonces queremos saber si realmente mañana van a tener este práctico. Sí, sí, claro, claro, claro que sí, doctor. No, a usted bien, cuídese.
Muy bien, vamos a ver las baterías. Entonces ya regresé. ¿Qué diferencia hay entre antes, verdad? El símbolo de una pila y el símbolo de una batería. El símbolo de una batería, ¿verdad? Indica que al menos hay dos pilas. Bueno, entonces una batería es un conjunto de varias pilas que generalmente están conectadas en serie. Bueno, las baterías, dice, convierten energía química, ya vimos que las pilas secas también, en energía eléctrica. Un tipo muy común de batería, dice, es el acumulador plomo ácido, el que se utiliza generalmente, ¿verdad?, para el arranque de los automóviles. En su forma más simple, ese acumulador se compone de dos placas de plomo. El electrodo positivo y el electrodo negativo van a estar sumergidas en una solución de ácido sulfúrico, que es el líquido para baterías que le llamamos, ¿verdad? El electrodo positivo está cubierto con una capa de dióxido de plomo, que es su fórmula. Cuando se cierra el circuito externo, dice, el ácido sulfúrico reacciona con las superficies sumergidas de los electrodos. Las reacciones que se efectúan en los electrodos positivo y negativo son las siguientes. Aquí tenemos plomo más óxido sulfúrico, ácido sulfúrico, pues nos da esto, ¿verdad? Más esta parte de la carga, que son los electrones que nosotros deseamos. ¿Sí? Bueno, estas reacciones, dice, depositan electrones en el electrodo negativo y absorben electrones del electrodo positivo. Acuérdense que esto en un circuito o en la naturaleza, la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, dice que el electrodo negativo absorbe electrones del electrodo positivo, como en el caso de un capacitor. Así, dice, la batería funciona como una bomba de electrones. El electrodo negativo es la descarga, el electrodo positivo es la succión, y los electrones van de la descarga del electrodo negativo hacia la succión, esto a través de un circuito externo. Cuando hablamos de un circuito externo, ¿qué se imaginan ustedes? Pues cuando hablamos de un circuito externo es porque nosotros tenemos conectado ahí un motor, una resistencia o algo, ¿verdad?, que necesite energía eléctrica para funcionar. Bueno, sin embargo, estas baterías, al igual que la pila seca, pues no tiene una carga infinita, ¿verdad? Después de un cierto tiempo va a empezar a descargarse. Dice, al agotarse el ácido sulfúrico termina por suspenderse la reacción, entonces el acumulador está descargado. El acumulador de plomo ácido se puede cargar solo haciendo pasar una corriente por él en dirección inversa. O sea que ustedes han visto que en los vehículos, ¿verdad?, tenemos la batería, pero la batería todo el tiempo está siendo cargada por el alternador del automóvil. La batería, ¿verdad?, la corriente de la batería se ocupa generalmente en el arranque cuando el motor está apagado, y también a veces cuando no, como el alternador todo el tiempo está trabajando y la está cargando, solamente cuando rebasa la demanda del alternador también se tiene ahí, ¿verdad?, demanda de la batería, posiblemente en las noches, ¿verdad?, cuando se encienden las luces, cuando posiblemente prenda yo las limpiabrisas, que esté lloviendo, se tenga más demanda, o también el clima, ¿verdad?, porque a veces el clima también requiere de energía para el clutch magnético que lleva ahí el compresor. Bueno, entonces, a diferencia de una pila seca, ¿verdad?, las baterías plomo ácido llevan precisamente un ácido sulfúrico que hace reacción con los electrodos positivos y negativos. Ya habíamos dicho entonces que se deposita o se absorbe una mayor cantidad de electrones, o se tiene una mayor cantidad de electrones, el electrodo negativo, ¿verdad?, que lo absorbe del electrodo positivo. Entonces el electrodo negativo funciona como la descarga de una bomba y el electrodo positivo como la succión. ¿Sí entienden esto de lo que es una descarga y una succión en una bomba? No sé si ustedes tengan alguna bomba para mandar agua de la cisterna al depósito de su casa, ¿verdad? La succión es de donde toma el agua la bomba, que es la parte de la cisterna, ¿verdad? Ahí es donde está la tubería de succión que lleva una pichancha. Y la descarga es donde ya sale el agua a presión. Así pasa acá. Bueno, dice,
El acumulador plomo ácido se puede cargar solo haciendo pasar una corriente por él en dirección inversa. Es lo que hace, ¿verdad? O pasa, o todo el tiempo está sucediendo en un vehículo, siempre se está cargando. Con ello se invierten las reacciones y se genera, dice, la solución de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico, cuando la batería empieza a trabajar, se va degradando, ¿verdad? Dice, nótese que lo que almacena el acumulador durante el proceso de carga no es carga eléctrica, sino energía química. Ustedes saben que los compuestos químicos tienen energía. Cuando se unen dos o más sustancias puede haber una reacción y ahí se genera energía, ¿verdad? Bueno, la cantidad de cargas eléctricas positivas y negativas, protones y electrones en la batería permanece constante. Lo que cambia es la concentración de los compuestos químicos. Un acumulador cargado tiene compuestos químicos, que es el plomo, el dióxido de plomo y ácido sulfúrico con energía interna relativamente alta. Un acumulador descargado tiene compuestos químicos, sulfato de plomo, agua de menor energía interna. Entonces hay una reacción, ¿verdad? Y esa reacción hace que se genere, ¿verdad? Energía eléctrica. Entonces decíamos, una batería va a estar compuesta por varias pilas. Las pilas no todas son secas porque hay pilas que son de plomo ácido. Pero en las baterías de vehículos, ¿verdad? Cuando vamos a comprar, nosotros hemos visto o sabemos que nuestro carro puede ser que utilice una batería de 9 placas, que es generalmente para carros pequeños. Luego una batería de 11 placas que ya va aumentando. Luego de 13, luego de 15, ya hablamos de camionetas de vehículos más grandes. Ya para lo que son vehículos de carga, pues ya las placas, ¿verdad? Son de 24 placas o más. Entonces, dependiendo de la cantidad de placas, ¿verdad? Es el voltaje, bueno, no tanto el voltaje, porque aquí, por ejemplo, aquí, para cuestiones automotrices, generalmente van a 12 volts. Pero entre mayor es el número de placas, mayor es la carga que puede generar una batería. Acuérdense que las baterías vienen ahí etiquetadas como amper por hora. ¿Cuántos amperes pueden generar en una hora? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Sí saben cuál es la tensión de una batería de carro? ¿Sí me escuchan? Ya vimos que la tensión en una pila seca es de 1.5 volts, ¿verdad? Pero ¿cuál es la tensión en una batería de carro? ¿Sí me escuchan? No sabía la verdad, profe. Es de 12 volts, generalmente es lo que se maneja, excepto de que sean carros ya muy grandes, ¿verdad? Puede ser que haya baterías de 24 volts. Por decir, hay montacargas eléctricos, no sé si han ido ahí a Sam's, ¿verdad? A veces los que están ahí están estibando la mercancía en los diferentes estantes, pues hay un montacarga, pero ese montacarga es eléctrico, entonces se utiliza baterías de 48 volts, baterías muy grandes de muchas placas, ¿verdad? Pero para cuestiones automotrices generalmente el voltaje de la batería es de 12 volts. Lo que yo me diría si coloco un voltímetro en la escala de CD entre el borde más y menos. Rojo en el borde más y menos en la punta negra del voltímetro en el borde negativo. Pero además de las pilas y baterías, también podemos encontrar en los circuitos eléctricos y electrónicos otras fuentes de corriente directa. Tal es el caso, ¿verdad?, de estas fuentes que se hacen ya mediante circuitos electrónicos. Estas fuentes generalmente parten de la corriente alterna, que es lo que nosotros tenemos, lo que nos da Comisión Federal de Electricidad, y luego mediante puentes de rectificación o rectificadores y filtrado se puede obtener fuentes de CD, al igual que algo como esto, ¿verdad? Lógicamente de menor corriente, el voltaje puede ser mayor que ¿verdad? Pero la corriente no es tan grande, puede ser que sea de 12 amperes, 10 amperes, ¿verdad? Pero puede haber también fuentes de CD que se representan de esta forma. Y otra corriente que se utiliza mucho, ¿verdad?, en los circuitos eléctricos y electrónicos son las fuentes de
CA, en inglés, ¿verdad? Es alternate current, o sea, corriente alterna que se le llama. La corriente alterna tiene esta forma de onda, que es una onda de tipo senoidal. En un momento es positiva y en otro momento es negativa. Por eso se le llama alterna, porque la polaridad cambia. Acá, la polaridad de las fuentes de CD, de una pila o de una batería va a ser siempre constante. Por eso se le llama corriente de CD, corriente directa, que no cambia. Esta, ¿verdad? No, la que tenemos acá, la alterna no, la polaridad cambia. Generalmente, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestro país, en todo lo que es Latinoamérica y Estados Unidos, cambia a una razón de 60 veces por segundo, porque la frecuencia es 60 veces. O sea, se repite, hace esto, sube, baja y llega al cero, otra vez sube y baja, llega a cero. Esto lo repite 60 veces, porque la frecuencia es de 60. En cambio en Europa, ¿verdad? La frecuencia es de 50 y es menor. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, pues esto nada más es para tener idea, ¿verdad? De cómo está esta situación. De qué es la corriente eléctrica. La fuente, ¿verdad? Con la que nosotros podemos hacer que los electrones fluyan a través de un circuito. Y aquí nosotros vamos a ver otro elemento que se le llama elemento pasivo. Fíjense bien, los elementos pasivos, así se les llama a aquellos que demandan o consumen energía eléctrica. Pero en un circuito eléctrico o electrónico también tenemos elementos activos. ¿Cuáles son los elementos activos? Pues lo que acabamos de ver, aquellos que producen energía, como es el caso de las pilas, baterías o fuentes de CD o de CA. Esos se consideran elementos activos. Estos que consumen energía, como es el caso de la resistencia, los capacitores que ya vimos y las bobinas, que son las que vamos a ver, pues son elementos pasivos porque consumen corriente, consumen energía eléctrica. Bueno, entonces vamos a ver este elemento para que ustedes vean que es uno de los que más se ocupa también en los circuitos eléctricos y electrónicos para desarrollar diferentes trabajos, condiciones, situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una resistencia puede desarrollar trabajo o la forma como se manifiesta la corriente eléctrica en una resistencia, o sea, cuando pasa una corriente a través de una resistencia se puede generar, en primer lugar, calor. ¿Dónde se aprovecha esto? ¿Dónde han visto esto? En las parrillas eléctricas, ¿verdad? En los hornos eléctricos, en los sistemas de calefacción, ahí se hace pasar una corriente eléctrica a través de una resistencia. Pero si esta resistencia es muy pequeñita, ¿verdad? Es muy delgada, y además esa resistencia está al vacío, que no hay oxígeno, como es el caso de una bombilla, de un foco incandescente, si le hacemos pasar una corriente, se torna, ¿verdad?, de manera incandescente y produce luz. Esa es otra forma como se manifiesta la corriente eléctrica en una resistencia. Pero en un circuito electrónico la resistencia sirve para muchas cosas, ¿verdad? Para polarizar ciertos dispositivos, como es el caso de los transistores, de los circuitos integrados, de los amplificadores operacionales, para llevar a cabo divisores de voltaje, divisores de corriente. Para muchas aplicaciones, ¿verdad?, se utilizan las resistencias en los circuitos eléctricos o electrónicos. En la parte eléctrica, para arranque de motores también se pueden utilizar. Muy bien, vamos a ver qué es la resistencia. De cierta manera nosotros vimos esto en la primera unidad, mencionamos algo, ¿verdad?, acerca cuando vimos materiales, lo que eran los aislantes, los conductores, los semiconductores y los superconductores. Por ahí salió a relucir algo de la resistencia. Decíamos que los aislantes, ¿verdad?, ofrecen una resistencia muy grande al paso de la corriente eléctrica. En cambio, los conductores no. Ellos ofrecen una resistencia muy pequeña al paso de la corriente eléctrica. Cuando vimos los semiconductores decíamos que esos en un momento, ¿verdad?, pueden funcionar como aislantes o como
conductores dependiendo del voltaje y de la polaridad del voltaje que se le aplique. Y los últimos que vimos, ¿verdad?, que fueron los superconductores, decíamos que esos sí tenían la posibilidad de que no ofrecían ninguna resistencia, es decir, la resistencia al paso de la corriente eléctrica era de cero, pero que desgraciadamente esa propiedad de esos materiales se conseguía a temperaturas muy bajas, ¿verdad? Bueno, entonces eso vamos a estudiarlo acá. La resistencia en un circuito eléctrico, ¿verdad?, o en la parte eléctrica o electrónica, la vamos a representar con la letra R. Entonces la resistencia R de un elemento, dice, es una medida de cuánto se opone al flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Si decimos que tenemos una resistencia grande de 10 ohms, quiere decir que ofrece una resistencia, ¿verdad?, menor que una de 100 ohms. Entre mayor es la resistencia, mayor es la oposición, es decir, va a dejar pasar menos corriente. Bueno, la resistencia, ¿verdad?, se puede obtener o depende de tres parámetros. En primer lugar, de este parámetro que se llama, que bueno, se indica acá con la letra griega ρ, ¿verdad?, que es la resistividad del material. Luego también va a depender de la longitud del conductor o del material y del área de la sección transversal, del material. La resistencia va a estar dada en ohms, en honor al físico, ¿verdad?, que George Ohms. La resistividad se mide en ohms por metro, la longitud del material del conductor va a estar dada en metros y el área de la sección transversal del material va a estar dada en metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, en la siguiente figura se muestra una resistencia de baja potencia generalmente utilizada en los circuitos electrónicos. Estas resistencias pueden ser de 1/4 de watts, de medio watts, de 1 watt, 2 watts. Y el símbolo para representar una resistencia en un circuito eléctrico electrónico puede ser ya sea este o este. Esto indica resistencia. ¿Ok? Bueno, resistencias vamos a tener diferentes, de varios tipos de formas y materiales. Dice, en la siguiente figura se muestran diferentes tipos de resistencias utilizadas en los circuitos eléctricos y electrónicos. Aquí tenemos una resistencia de carbón depositado, ¿verdad? Aquí tenemos un recubrimiento de carbón. Acá tenemos un recubrimiento de metal. Acá otro de recubrimiento de óxido de metal. Esta es una resistencia de alambre, ¿verdad? Parece un hueso, tiene dos terminales. Y en la parte de adentro hay un alambre y esta parte viene siendo como una cerámica, ¿verdad?, que ayuda a disipar el calor. Estas son, ¿verdad?, de montaje superficial. Actualmente estas son las que se utilizan en los circuitos electrónicos, sobre todo en las tarjetas, ¿verdad?, para tener una densidad en el circuito más grande, que si utilizáramos esto, ¿verdad? Bueno, ya resistencias más grandes generalmente están hechas de alambre, como es el caso de esta parrilla, que en vez de utilizar una parrilla de gas, a veces se utiliza una parrilla eléctrica, o esta otra también, ¿verdad? Esta es una resistencia. O bien la resistencia que a veces utilizamos, ¿verdad?, cuando salimos por ahí o vamos a alguna parte y no hay calentador, ¿qué hacemos? Compramos, ¿verdad?, y vemos que hay mucho frío, compramos una resistencia eléctrica. Esa resistencia es de alambre, la metemos en la cubeta y por medio de ella podemos calentar el agua. Entonces esas resistencias ya son de mayor potencia, consumen una mayor corriente, pero generan un mayor calor, porque se utiliza precisamente para eso, ¿no?, este tipo de resistencias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan con esto de las resistencias? Entonces hay que recordar que la resistencia es una medida de cuánto se opone al flujo de la corriente eléctrica. Las resistencias se van a medir en ohms. Vamos a ver que hay resistencias de 1 ohm, 1.5, 2.2, 3.3 y así se va, ¿verdad? De 10, de 15, de 22, de 33 y ahí se va a 47, de 100, de 150, 220, 330 ohms, 470 ohms, luego de 1000, 1500, 2200, luego de 100.000, ya cuando hablamos de 1000, ¿verdad?,
ya le ponemos el prefijo K. O sea, cuando tenemos una resistencia, ¿verdad? Por decir que es de 100K, 100 kilo ohms. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Es una resistencia precisamente de 100.000 ohms, porque la K, acuérdense que es un múltiplo, es un prefijo, ¿verdad? Que indica que debemos anexarle 3 ceros para convertir esta cantidad que tenemos a la izquierda en miles. Bueno, dudas, preguntas que tengan. No, profe, ninguna. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Ya, si Dios quiere, nos vemos mañana. ¿Sale? Nada más, no me han Vale, dicho profe. la hora para cuándo quieren el examen el viernes. Le decimos mañana, porque todavía no. Oiga, profe, Ok, ajá, está bien. Ajá, dime. y no se puede pasar para el lunes. Es que, bueno, yo tengo examen también con Herrera el día viernes. Ujú. Como De ustedes quieran. ecuaciones. Si a ustedes se les facilita el lunes, lo hacemos el lunes, no hay problema. Ahorita podemos, Bien, ahorita se puede, ¿verdad? Ya al final de semestre, entonces sí, posiblemente ya la fecha que se indique, pues ahí sí tenemos que machinar. ¿Sale? Entonces lo sale, dejamos profe. para el lunes. Confírmenme por favor mañana a la hora. Bien. Perfecto. Ok, profe, mañana le confirmamos. ¿Sí está bien? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, que tenga Hasta buen día. mañana, igualmente.